Bien, chicos, empezamos. Buenas tardes, perdón. Les saluda el profesor Álvaro y estamos en el capítulo número 4 del curso de trigonometría. Nuestro tema son las transformaciones trigonométricas, capítulo número 4, capítulo número 22 del año. ¿Ya? Y bueno, nosotros tenemos que aprender el tema de hoy, transformaciones trigonométricas. ¿Y de qué se trata? Bueno, te lo explicamos. No es tan complicado, chicos. De repente las formulitas un poquito o las propiedades nos van a complicar un poquitito, chicos, ¿ya? Bien, chicos, ¿y qué es lo que tenemos que estudiar? Aquí está, ¿no? Bien, observa, transformaciones de sumas o diferencias a productos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades son las que están acá, ¿no? Por ejemplo, seno de A más seno de B, ¿no? Acá tenemos una propiedad, seno de A más seno de B, esto es igual a 2 veces el seno de la suma de los ángulos entre 2 multiplicado por el coseno de la diferencia. Esa es la propiedad, ¿no? Y acá justamente están explicando un poquito, ¿no? Por ejemplo, se sabe que, mira, acá está la demostración, ¿ah? Se sabe que x más y, por ejemplo, es seno de x por coseno de y más coseno de x por coseno de y. ¿No? Esa es propiedad. Y se sabe que seno de x menos y es seno de x por coseno de y menos coseno de x por seno de y. Si sumamos ambas expresiones, vamos a llegar que seno de x más seno de x menos y sería igual a 2 veces seno de x por coseno de y. ¿No? ¿Por qué? Porque esos dos se eliminarían. ¿No? Y si nosotros en vez de poner x más y, nosotros ponemos a, y en vez de x menos y ponemos b, si nosotros hacemos las operaciones que corresponden, llego a la conclusión de que x es igual a más b sobre 2 y que y sería a menos b sobre 2. O sea, en vez de, recuerda, por favor, recuerda que esto era a, ¿no? Y recuerda que esto era b. O sea que seno de a más seno de b, ahí está, mira, seno de a más seno de b sería 2 veces el seno de x, pero x es a más b sobre 2. Seno de a más b sobre 2 por el coseno de y, pero y es a menos b sobre 2, ¿no? Y ahí está la demostración para la primera propiedad, ¿no? Mejor dicho, del por qué el seno de a más b es 2 veces el seno de a más b sobre 2, ¿ya? Por el coseno de a menos b sobre 2. Y acá tenemos mira, esta es la propiedad para la suma de senos. Acá tenemos la propiedad para la diferencia de senos. Sería 2 veces el coseno, ¿no? 2 veces el coseno de la suma por el seno de la diferencia, ¿no? Nos damos cuenta de acá. No acá, coseno de A más coseno de B sería 2 coseno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Y coseno de A menos coseno de B sería menos 2 veces seno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. ¿Ya? No nos olvidemos de ese detalle, por favor. Bien, chicos, entonces con esto podemos avanzar un poquito en la parte práctica, ¿ya? Pero siempre, chicos, acá propiedad, ¿no? Siempre. Entonces, por ejemplo, acá dice en la pregunta 1, transforme a producto. Transforme a producto. Entonces, ¿qué sabemos? Que, por ejemplo, este es el A, ¿no? Y sabemos que este es el B, ¿no? Tenemos acá la suma de senos. Y cuando sea suma de senos, entonces es igual, acá tenemos, ojo, suma de senos. Sería la fórmula 2 veces el seno de a más b sobre 2, o sea, de 7x más 3x entre 2. Todo multiplicado por el coseno de la semidiferencia. 7x menos 3x sobre 2. Esa es la primera propiedad. Bueno, justamente de la cual se hizo la demostración. Sería igual a 2 veces 7x más 3x. Sería ahí 10x entre 2, 5x. 2 veces el seno de 5x por el coseno. 7x menos 3x, 4x entre 2, 2x, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Por qué tengo que aprender esto? Bueno, porque muchas veces no vas a tú tener que hacer simplificaciones, ¿no? Y necesito manejar estas propiedades muy bien, ¿ya? Es por ello, chicos. Entonces, por ejemplo, la pregunta 2 es similar. Vamos a ver la pregunta número 3, ¿no? A ver, vamos a ver pregunta número 3. Entonces, ¿qué tenemos en la pregunta número 3? Dice,
transforme a producto. Pero acá tenemos un pequeño problema ahí en la pregunta número 2. ¿Y cuál es ese pequeño problema? De que ahí hay una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero que todos podemos observar esa diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo en ese caso? Entonces, vamos a hacer si m es igual. Y esto, pues, hagamos la diferencia de cuadrados. Se supone que esto es coseno, ¿no? De 20 más coseno de 50, todo multiplicado por coseno de 20 menos coseno de 50. Entonces vamos a aplicar eso. A ver, entonces acá tenemos, para empezar, una suma de cosenos. Cuando tenemos suma de cosenos es la propiedad número 3. Ya vamos a anotar acá la propiedad número 3. La propiedad número 3 dice que si tú tienes coseno de A más coseno de B, dice que esto es igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 multiplicado por el coseno de A menos B sobre 2 sería ahí, ¿ya? De A menos B sobre 2. Y eso vamos a aplicar. Y eso vamos a aplicar ahí. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 2 veces el coseno de la suma de los ángulos entre 2. De la suma de los ángulos entre 2. A ver, ¿cómo sería esto? Suma de ángulos, 20 más 50, 70, ¿no? Entre 2, 35, ¿no? Por el coseno de la diferencia entre 2, ¿no? Sería 20 menos 50 menos 30, ¿no? Entre 2, 15. Entre 2, 15. A ver un ratito, por favor. Bien, entonces la primera parte aquí he aplicado propiedad y aquí en la segunda parte estamos aplicando la propiedad, ¿no? Esta sería la tercera propiedad y esta es la cuarta propiedad, ¿no? Bien, entonces ahora hay un detalle aquí, ¿no? Tenemos que ordenar esto un poco, ¿ya? Tenemos que ordenarlo. ¿Cómo lo vamos a ordenar esto? Pues pon mucha atención. Observa acá, tengo 2 coseno de 35 y seno de 35. Mira, eso yo lo voy a ordenar de la siguiente manera. Lo voy a escribir esto y esto juntos, así. Mira, va a quedar así. Un momentito por ahí. Un momentito. Bien, chicos, entonces acá hay una observación, por favor. Hay una observación. Acá sería cuando hago seno de A menos B entre 2, sería acá menos 15 grados, ¿ya? Y este menos 15 sale con el menos de acá, sale, ¿no? Y se va a volver menos con menos más, ¿ya? Es decir, esto ya no va a ser menos, sino va a ser más. Porque recuerda, por propiedad, vamos a anotarlo acá, ¿ya? El seno de menos 15, pues sería igual al menos seno de 15. Menos seno de 15 grados, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando sale el menos, se encuentra con este menos y se hace más, ¿ya? Entonces, como te decía, no estaba tomando 2 cosenos de 15 y el seno de 35, perdón, 2 cosenos de 35 y el seno de 35. Y los voy a escribir acá. 2 seno de 35 por coseno de 35, así, ¿ya? Ya está. Luego esto por, ahora observen, por favor, observar. Ahora vamos a tomar el coseno de 15 y el 2 seno de 15, porque esto ya es ahora seno de 15, porque el negativo salió. Y lo voy a escribir acá, 2 veces el seno de 15 por el coseno de 15. ¿Y qué es esto? Recuerda una propiedad, ¿no? O otra propiedad, propiedad del ángulo doble. Si yo tengo seno de 2 alfa, recuerda que esto es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿ya? Si yo tengo 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, ese es el seno del ángulo doble. Y aquí lo tenemos, mira, ¿no? Ahí lo tenemos. Todo lo que está acá representa el seno del ángulo doble. O sea, este es el seno del doble del ángulo que estamos mencionando. O sea, seno de 70 grados. Y esto también es el seno del ángulo doble. O sea, es el seno del doble de este ángulo, ¿no? Que estamos estudiando acá. O sea, 30 grados, ¿no? Y como seno de 30 grados es un medio, o sea, sería un medio por seno de 70, ¿no? Y la respuesta final sería seno de 70 grados dividido entre 2.
Bueno, eso sería ya lo último, ¿no? Ya que el seno de 30 es un ángulo notable y lo podríamos avanzar, ¿no? Aunque la respuesta en el ejercicio la han dejado así nomás, ¿no? Ya, y esa sería entonces la solución para la pregunta número 3, ¿ya? Bien. En la pregunta número 5, ¿no? Pregunta número 5 dice simplifique e igual a coseno de 6x por coseno de 4x. Entonces tenemos el coseno de la suma en el numerador. Coseno de la suma sabemos que es el doble del coseno de a más b sobre 2, o sea, sería coseno de 6x más 4x entre 2. 6x más 4x entre 2. Todo esto multiplicado por el coseno de la diferencia, 6x menos 4x entre 2, así. Y todo esto va dividido entre seno de la suma, y el seno de la suma es 2 veces el seno de 6x más 4x sobre 2. Todo esto multiplicado por el coseno de la diferencia, ¿no? 6x menos 4x entre 2, así. Bien, al costado nomás lo terminamos. Seguimos. Entonces acá sería 2 veces el coseno. 6x, 4x, 10x entre 2 sería 5x. Por el coseno de 6x menos 4x, 2x entre 2x. Todo esto va dividido entre 2 veces, ¿no? Sería el seno de 5x por el coseno de x. Bueno, y acá podemos simplificar, ¿no? 2 con 2 se va, coseno de x con coseno de x se va y quedaría coseno de 5x entre seno de 5x. Coseno entre seno, sabemos que eso es la razón cotangente, ¿no? Identidad por cociente. Cotangente del ángulo de 5x. Y esa sería la respuesta para esta pregunta número 5, ¿ya chicos? Si yo tengo 2 veces seno de alfa por coseno de beta, 2 veces seno de alfa por coseno de beta, sabemos que esto es igual al seno de alfa más beta, más el seno de alfa menos beta. 2 veces miras, 2 veces seno por coseno es seno de la suma más seno de la diferencia, ¿ya? Si yo tengo 2 coseno de alfa por seno de beta, tenemos esta situación, ¿ya? ¿Cuál situación? Seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta. No démonos cuenta del orden, chicos, ya, por favor. Coseno, coseno, 2 coseno por coseno, esto es igual a coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta, ¿no? Y así. Entonces vamos a ver, chicos, lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente, los ejercicios. Vamos a la parte práctica. Entonces, en la parte práctica, por ejemplo, la pregunta número 6, ¿no? Me dicen a mí, reduzca, ¿no? Reduzca. ¿Cómo voy a reducir la pregunta número 6? Entonces, vamos a hacer primero un pequeño espacio para poder resolver la pregunta número 6, ¿ya? Entonces, ¿cómo reduzco? ¿Cómo reduzco? ¿Cómo aplico? A ver, observemos por acá. Pregunta número 6. Entonces, acá no hay nada que hacer, pero acá sí, ¿ya? Aquí hay que trabajar. A ver, vamos a hacerlo por acá. A ver, tenemos entonces 2 veces el seno de 50 multiplicado por el coseno de 20. Entonces, ¿cuál es la propiedad que vamos a emplear? Pues obviamente sería la primera propiedad, ¿no? Porque la primera propiedad dice que esto es igual al seno de la suma de estos ángulos 50 y 20. Seno de 50 más 20 más el seno de la diferencia 50 menos 20, ¿no? Es decir, todo eso saldría el seno de 30, perdón, de 70, disculpen, seno de 70 porque primero es la suma, seno de 70 grados, todo esto más el seno de 30 grados, ¿ya? Y ahí está. Entonces A, vamos a escribirlo por allá de otro color para no confundir, A es igual al seno de 70 menos todo lo de acá, ¿no? Todo lo de ahí, que vamos a ponerlo mejor de color rojito ahí, ¿ya? Un momentito. Vamos a poner ahí todo lo de acá de color rojo. Todo esto que está acá sería seno de 70 más seno de 30. Y hay que ponerlo en paréntesis. Seno de 70 más seno de 30. Ya seno de 30. Listo. Ya está. Y todo esto está más 1. Como hay un menos ahí, hay que factorizar. Bueno, cambiar de signo todo lo que está dentro, ¿no? Ya lo vimos también.
Entonces sería menos el seno de 70 grados y todo esto menos el seno de 30. Y todo esto al final más 1. Seno de 70 menos seno de 70 se va. Sabemos que el seno de 30 es igual a 1/2. 1/2 pero negativo, ¿no? Más 1. Acá hay un menos, chicos, no se olviden, este es menos, ¿ah? Y menos 1/2 más 1 es 1/2. ¿No? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 6, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí, pregunta número 10. Pregunta número 10 dice, calcula el valor de h, ¿no? Donde h es 2 veces seno de 20 por coseno de 40 más coseno de 70 grados, dividido entre 2 coseno de 65 grados por coseno de 5 grados menos seno de 20 grados. Bien, tenemos que calcular el valor de h. Bueno, primero acá observamos que acá hay un producto, ¿no? De razones trigonométricas, ¿no? 2 veces seno de 20 por coseno de 20 y vamos a aplicar obviamente la primera identidad, chicos, ¿ya? Vamos a aplicarla de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, este es el seno de la suma más el seno de la diferencia. Bien, entonces vamos a aplicar ahí, sería el seno de la suma de los ángulos. ¿Qué ángulos? 20 y 40. 20 más 40 sería 60. Todo esto sumado más el seno de la diferencia. Seno de la diferencia. Seno de 20 menos 40 menos 20. O sea, sería acá el seno de menos 20 grados. Muy bien. Ya está. Y todo esto sería más el coseno de 70, ¿no? Más el coseno de 70 grados. Muy bien. Entonces ahí ya tendríamos la primera parte. ¿Ya? Ahí quedaría la primera parte. Está todo lo del numerador. Todo esto dice que va entre, ¿no? Todo eso va entre 2 coseno de 65. Coseno de 65. Vamos a aplicar también propiedad aquí en el denominador. Bueno, a todo esto. Coseno, 2 veces coseno por coseno. Y aplicamos aquí esta propiedad. 2 coseno de alfa por coseno de beta es coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Entonces eso quedaría así, como coseno de la suma de los ángulos. ¿Qué ángulos? 65 y 5. Sería coseno de 70 más el coseno de la diferencia de los ángulos. 65 menos 5, 60. Y todo esto menos el seno de 20. Así de esta manera, ¿no? El seno de 20. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar con la solución del ejercicio. Entonces en el numerador hay que notar que acá sería, este menos sale, ¿no? Sale por propiedad del ángulo negativo y sería menos seno de 20. Entonces quedaría así el numerador, seno de 60. Después reemplazamos su valor al final, ¿ya? Seno de 60 menos el seno de 20. Y chicos, por favor, el coseno de 70, por propiedad de las razones trigonométricas, el coseno de 70 lo puedo escribir como la corrazón del complemento del ángulo de 70 grados. El coseno, su corrazón es el seno, y el complemento de 60, 20. Es decir, el coseno de 20 lo puedo escribir como el seno de 20. El coseno de 70, perdón. Lo puedo escribir como el seno de 20. Sería más el seno de 20. Todo esto va dividido entre coseno de 70. Bueno, el coseno de 70 ya acabamos de decir que lo podemos escribir como el seno de 20, ¿no? Seno de 20. Seno de 20 grados más el coseno de 60 menos el seno de 20, ¿no? Y creo que acá ya claramente nos podemos dar cuenta, ¿no? Que podemos simplificar, ¿no? Que se va a ir aquí. Entonces, seno de 20 negativo, positivo se va, negativo, positivo se va. Entonces, h finalmente me va a quedar igual al seno de 60 dividido entre el coseno de 60. Bueno, si quieres podemos reemplazar su valor del seno de 60 y el coseno de 60, o seno entre coseno decir que es tangente, ¿no? Y me quedaría que h es la tangente de 60. Y la tangente de 60 pues es raíz cuadrada de 3, ¿no? Como pueden observar ahí, chicos, ¿ya? Y eso sería todo con respecto a la pregunta número 10. Bien, chicos, lo último, pregunta 13, ¿no? Que transforma producto, eso ya es nivel 3. E es igual a coseno de 8 tita más coseno de 4 tita más 2 menos 4 seno cuadrado de tita. Entonces el valor de E es igual al coseno de 8 tita. Eso todavía no así. De una vez mejor vamos a convertir esto a producto, ¿no? Entonces recuerda la propiedad coseno de 8 tita y coseno de 4 tita, ¿no? Por propiedad sabemos que esto es 2 veces el coseno, ¿no?
de la suma de los ángulos. Entonces acá sería 8 tita más 4 tita. Todo esto entre 2, ¿ya? Todo eso entre 2 y todo esto multiplicado por el coseno de la diferencia. Coseno de 8 tita menos 4 tita menos 4 tita, todo esto dividido entre 2, ¿no? Y al final esto está más 2 menos 4 seno cuadrado de tita. Bueno, eso de ahí lo vamos a poner de verde, pero vamos a factorizar el 2. Ya factorizamos el 2, quedaría así. 1 menos 2 veces seno cuadrado de tita. Así, de esta manera, ¿no? Bien, siguiendo entonces con el valor de E es igual a, acá sería 2 veces el coseno de 8 tita más 4 tita, 12 tita entre 2, 6 tita, multiplicado por el coseno de 8 tita menos 4 tita, sería 4 tita entre 2, 2 tita. Muy bien. Y todo eso sería más, ¿no? Lo de verde. 2 veces todo lo que está acá. Y todo lo que está acá, ¿de dónde lo vamos a obtener? De acá. Tener en cuenta que el coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Sí, y bueno, recordando que el coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado, ¿no? Menos seno cuadrado, de ahí yo voy a llegar que me quedaría así, ¿no? 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa, que es igual al coseno de 2 alfa. O sea, coseno de 2 alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. O sea, es el ángulo doble, ¿no? De este ángulo de acá. Entonces, todo lo que está aquí de verde, bueno, en paréntesis aquí sería el coseno del ángulo doble de tita, ¿no? O sea, 2 tita. ¿Ya? Con paréntesis o sin paréntesis da lo mismo. Ya, sin paréntesis y uno más. De una vez digo. De una vez ya dejamos sin paréntesis y continuamos con el ejercicio. Entonces, vemos que ahora tenemos dos términos nada más, ¿no? Tenemos acá un término y acá tenemos otro término. Entonces, en ambos términos se repite 2 coseno de 2 tita y lo vamos a factorizar. Vamos a factorizar. Entonces, E sería igual factorizando 2 coseno de 2 tita y me quedaría en paréntesis coseno de 6 tita más 1. Ahí está. Muy bien. Ahora E es igual a 2 coseno de 2 tita y ahora nuestra jugada maestra va a estar en el coseno de 6 tita. ¿Ya? En el coseno de 6 tita y ya para terminar, recuerda también que el coseno de 2 alfa tú lo puedes escribir así. El coseno de 2 alfa lo puedes escribir como el coseno cuadrado de alfa menos 1. Mira, el coseno del doble de un ángulo es igual al coseno del cuadrado del ángulo menos 1. O sea, en vez de escribir coseno de 6 tita, yo voy a escribir coseno cuadrado de 3 tita menos 1. Eso es el coseno de 6 tita, ¿no? Y todo eso está al final más 1. Se van. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que el valor de E es igual a 2 coseno de 2 tita multiplicado por el coseno cuadrado de 3 tita, ¿no? Y esa sería la simplificación, ¿ya? Eso sería todo, chicos, con respecto a la clase del día de hoy. Recuerden toda la cantidad de propiedades que estamos usando, ¿no? Recuerden eso, chicos. Propiedad del ángulo doble, en este caso estamos aplicando, y también identidades trigonométricas, chicos. Bueno, eso sería todo, ¿ya? Damos por terminada la clase de transformaciones trigonométricas.